inclina tu oído a mis razones. ¿Viste? Para que esté pendiente. Y después viene la demostración de que el predicador, si es un mensajero fiel, si es un ministro competente del nuevo pacto, constituido por Cristo, él debe hablar las palabras que están escritas, que es la evidencia de que es un mensajero fiel, para que el oyente, después que oiga, pueda comprobar, leyendo muchas veces, qué fue lo que le dijeron. Tiene mandamiento el oyente de, después que oiga, sus ojos no se aparten de esas palabras. ¿Por qué los ojos? Porque las palabras que oye por la boca del predicador indefectiblemente deben estar escritas. ¿Y por qué la razón de leerlas y leerlas y leerlas? Para que pueda ir reteniéndolas y pueda orar con esas mismas palabras y pueda pensar o meditar con esas mismas palabras y también pueda compartirlas con las otras personas o hermanos que la escucharon y también pueda hablarle a aquellos que no tienen el privilegio de estar oyendo. En ese procesamiento de oír, leer, orar, meditar, compartir y enseñar, esas palabras se retienen y se guardan como un tesoro en el corazón. Cuando esas palabras que Dios habló por medio del mensajero o el predicador o ministro competente del nuevo pacto quedan guardadas en el corazón del oyente, el oyente en su corazón encuentra dos cosas importantes: la vida de Dios, que es la vida eterna, y encuentra también la medicina para todo su cuerpo, de manera que el oyente se va convirtiendo en creyente, y por convertirse en creyente, el oyente mantiene su salud física, su salud mental, porque esa misma palabra o ese espíritu que se comienza a formar en el creyente lo induce, lo encamina en la buena alimentación para que pueda tener una buena salud. Ok, pastor, y toda esta escritura nos sirve o sirve a los hijos de Dios como una guía para saber cómo nos conviene conducirnos y agrada a Dios. Exactamente, mira que una de las oraciones que debe tener el creyente constantemente, lo cual yo se las he enseñado y la pongo en práctica, es pedirle a Dios que disponga mi corazón para abundar más y más en conducirme como a mí me conviene y como a Dios le agrada. Esa es una oración que por lo menos, Jorge, todas las personas que se reúnen en nuestro ministerio o se reúnen en nuestra congregación debían hacerla diariamente, por lo menos una sola vez al día. Claro, quiero aprovecharme, Jean Paul Pastor está en sintonía, de igual manera Lorena Mesa y Verónica Campi. Bueno, fíjate, son fieles oyentes y nuestra audiencia va a ir creciendo. Realmente estas son unas pruebas, unas prácticas que estamos haciendo, mientras Rema Estéreo comienza también a salir por los 94.7 FM de la radio. Entonces todo esto es un avance progresivo, dándole gracias a Dios de que por lo menos ya iniciamos y este sueño comienza a cristalizarse. Así es, y que desde Barranquilla, Colombia, estamos anunciando buenas noticias para toda la humanidad, a fin de que reciban vida y medicina para todo su cuerpo. Y fíjense ustedes que cada momento de nuestras vidas, bueno, yo lo observo y por ende me gusta a mí enseñarle a las personas que me dan la oportunidad y se dan la oportunidad. Ya con el poquito tiempo que tenemos de estar aquí hoy, ya por lo menos yo observé que es importante que la gente que pasa por aquí
de la manera como nos ve, también nos oiga. Sí, Porque se señor. han detenido, pero no escuchan nada, no saben que estamos ¿Sabe? hablando. Aquí Verónica me comenta que el gym, supongo que es GIM, el gimnasio, algo así, Ajá. ¿sí? Que allá los están escuchando. Bueno, nos están escuchando en el gimnasio y que así como es importante el ejercicio corporal, también es importante el ejercicio para la piedad, porque somos enseñados que la piedad para todo aprovecha, porque la piedad tiene promesa para esta vida presente y para la venidera. Ahora, ¿qué es la piedad? El ejercitarnos en la piedad es ejercitarnos en permitir que Dios se manifieste en nuestras vidas, que nosotros podamos expresar a Dios por lo menos hablando con las mismas palabras que Dios nos enseña. Así que bueno, estamos aquí tratando, no, él se va para donde tía Mu, porque se va para donde tía Mu, tiene un compromiso allá, entonces sale a hacer su trabajo. De manera pues que también Juan Manota tiene la oportunidad de, así como estás haciendo el control, también participar en este lavamiento de pies, observando y teniendo en cuenta las palabras con que fuimos enseñados o lavados ayer en nuestro servicio. Así es, pastor. Dentro de ese suministro que se nos dio ayer de vida, es muy importante que nosotros diferenciemos o aprendamos a establecer que así como buscamos la plata, así también debemos buscar la palabra con el mismo interés, porque una vez que nosotros hallamos y buscamos la palabra de esta forma, hay una gran recompensa, y eso es lo que comúnmente las personas no saben o se frustran en ese proceso cuando no ven los resultados. Precisamente es que si como a la plata la buscáramos y la escudriñáramos, pues hallaríamos lo que Dios quiere traspasarnos a nosotros, que es la sabiduría. Y la sabiduría pues precede a la inteligencia. Es decir, que cuando nosotros ponemos en práctica lo que Dios nos enseña, eso es nuestra sabiduría. Y la inteligencia es el resultado de poner en práctica el conocimiento. Entonces se desprende de la sabiduría la inteligencia. Antes, cuando yo no conocía esto, a mi modo de ver, yo veía como que la sabiduría por encima de la inteligencia. Y realmente la inteligencia es el efecto producido por la sabiduría. La sabiduría es poner en práctica el conocimiento. O sea, lo primero que nosotros recibimos de parte de Dios es el conocimiento. Cuando lo ponemos en práctica, esa es nuestra sabiduría. Y la inteligencia es el resultado de poner en práctica. ¿Por qué? Porque la inteligencia es entender el conocimiento por medio de la sabiduría. Parece un trabalengua eso. Pero es un misterio. Es un misterio y es importante. Dios nos suministra el conocimiento. El que pone en práctica el conocimiento, esa es la sabiduría. Poner en práctica el conocimiento. Y la inteligencia, que es entender el conocimiento, es el resultado de la sabiduría, o sea, de poner en práctica el conocimiento. Por eso el salmista dice, buen entendimiento tienen todos los que ponen en práctica el mandamiento. Entonces todo es así, una manera de ser enseñados por Dios, y Dios nos muestra cómo Él hace las cosas para que nosotros también como hijos la hagamos igualmente y podamos calificar en la categoría de los dioses. Buenas tardes, Juan Manotas. Buenas tardes. O buena noche. Buenas noches ya. Son las 6:45 de la noche ya. Y precisamente a propósito de lo que están hablando, por ahí yo anoté ayer una frase que usted lanzó de ayer, que dice, si no hay coherencia entre lo que hacemos y lo que hablamos, estamos locos. Efectivamente. Estamos locos, efectivamente, y es algo que va acorde a lo que estamos ahora mismo refiriendo, hablando. Sí, la coherencia es de que nosotros debemos ser de acuerdo a lo que hablamos y de acuerdo a lo que pensamos.
porque si hablamos una cosa y hacemos otra, pues no cuadra el asunto. Estamos bien Es mal. como tratar de sumar manzanas con guineo. Entonces, el resultado no te va a dar nada. Bueno, y seguimos compartiendo o recordando algo que ya habíamos estado recibiendo de Dios, que es el pasaje en Juan 5, versículo 8, del 8 al 10 leímos. Vamos a compartir nuevamente, que dice así: Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿A quién le dijo? Exactamente, le dijo a aquel parapléjico que estaba ahí en uno de los pórticos de la entrada del templo, esperando que alguien lo lanzara al estanque de agua, que ese agua se agitaba cuando aparecía de año en año un ángel, y el hombre, como la enfermedad que tenía era que estaba paralítico, no tenía quien lo lanzara porque lógicamente los demás, los ciegos, los cojos, los que tuvieran cualquier enfermedad, lepra o lo que fuera, pues ellos le ganaban a él porque ellos tenían la posibilidad de correr y tirarse primero al estanque. Entonces Jesús apareció y le dijo esto a este parapléjico o paralítico, ¿verdad? Le dijo de esa manera, levántate, toma Levántate tu lecho y anda. y De esa anda. manera el hombre quedó sano. Inmediatamente, Inmediatamente dice, sano. inmediatamente quedó sano. Y la orden, por decirlo de alguna manera, que Jesús le dijo es, toma tu lecho y anda. Y el O sea, hombre que, así mismo lo hizo. que se llevara la cama o la estera que él en ese momento utilizaba como lecho permanente allí. ¿Ves? Cuando los judíos, los fariseos, vieron a este hombre sano, no les importó la sanidad que tuvo este hombre. Cuando lo vieron, haciendo una precisión, cuando lo vieron cargar el lecho en el que él estaba, Claro, por eso lo vieron sano y Le no les dijeron- importó no les ver la importó. sanidad. le dijeron que no era lícito. No era lícito cargar el lecho porque era el día de reposo. Eso nos muestra a nosotros lo terrorífico, lo satánico que es la religiosidad. Cuando no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta lo que Dios tiene para nosotros por estar siguiendo los conceptos religiosos, las tradiciones religiosas que ni siquiera se entienden. Porque fíjate, ¿cuál fue la respuesta que Jesús le dijo ante esta situación a los judíos, fariseos, que querían apedrear a Jesús cuando se enteraron de que el que había sanado a este hombre y le había dicho que tomara su lecho en día de reposo fue Jesús? Cuando ellos se encontraron con Jesús o Jesús se encontró con ellos, entonces querían apedrearlo porque lo buscaban para matarle por, según ellos, violar el día de reposo. ¿Y cuál fue la respuesta que Jesús le dijo a ellos? Recuerda que le dice, hasta ahora mi Padre hasta trabaja ahora trabaja. y yo trabajo. Porque el día de reposo, para nuestros oyentes, por favor, que esto no se les olvide. El día de reposo para nosotros los creyentes no significa no trabajar, no significa no hacer nada. El día de reposo, por ejemplo, nosotros, la iglesia de Jesucristo, estamos viviendo el reposo de Dios en la dispensación de la gracia. ¿En qué consiste el reposo de Dios para nosotros, la iglesia o los creyentes? En que permitamos que sea Dios el Padre y Jesucristo el Hijo que trabajen por nosotros en lo que compete a nuestro futuro, en lo que compete a nuestra santidad, en lo que compete a nuestra sanidad interior, en nuestra sanidad exterior, en nuestras finanzas y en todo lo relacionado con la vida del creyente, que sea Dios mismo el que trabaje por nosotros. Por eso el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Filipo, a los filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 6, el apóstol Pablo dice, por nada estén afanosos o por nada estén preocupados,
O sea, no estén trabajando en cosas que no deben trabajar. Por nada estén afanosos. ¿Qué es lo que es el afán? El afán es que nosotros hacemos cosas que no necesitamos ni debemos hacer buscando lo que queremos nosotros. Entonces, el propósito del reposo es el siguiente: no estemos afanosos, no estemos haciendo cosas que no nos han mandado a hacer. Dice, por nada estén afanosos, sino en lugar de estar afanosos o estar preocupados o estar haciendo cosas que no debemos hacer para conseguir lo que queremos, debemos presentarle nuestras peticiones a Dios. Esto es, presentarle a Dios las cosas por las cuales estamos trabajando afanosamente. Estamos tratando de conseguirlas con afán. Esas cosas debemos presentárselas a Dios en toda oración y ruego y súplica con acción de gracias. El resultado de eso es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que la paz de Dios, un atributo de Dios, va a impedir que de nuestro corazón salgan mensajes que se llaman pensamientos para que nosotros hagamos afanosamente lo que no debemos hacer para conseguir aquello que deseamos, sino presentarle esa petición a Dios, y Dios envía un patrullaje que intercepta el corazón de nuestros pensamientos, es decir, desliga nuestro corazón donde se generan los pensamientos y las palabras para que no vayan a la mente, que no pensemos en eso, sino que aprendamos a pensar en lo que Dios piensa. Y el apóstol Pablo dice, pensemos en lo verdadero, en lo bueno, en lo amable, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo de buen nombre, en lo que tenga virtud y en todo lo que sea digno de alabanza. En esto debemos pensar. Oído. Entonces remata el apóstol Pablo para poder solucionar a las cosas que nos mantienen trabajando afanosamente, que no debemos hacer. Dice, y todo lo que oímos de Dios, lo que leemos de Dios, lo que recibimos de Dios y lo que aprendemos de Dios, eso es lo que debemos hacer, no lo que estamos haciendo con afán para conseguirlo. Fíjate, entonces dice que cuando hacemos lo que oímos de Dios, lo que leemos de Dios, lo que aprendemos de Dios, lo que recibimos de Dios, entonces ya no es la paz de Dios, sino el mismo Dios de paz, el que nos hace aptos para toda buena obra. O sea, nos hace aptos para lo que debemos hacer para conseguir lo que necesitamos conseguir, aquello que nos tiene trabajando vana o afanosamente, ¿verdad? Y dice, y nos faculta para que hagamos la voluntad de Dios. Es decir, que no hagamos nada que no esté conforme a la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros estamos haciendo algo que no está conforme a la voluntad de Dios, estamos trabajando afanosamente y no conseguimos las cosas que nos convienen. Entonces dice que Dios nos hace aptos para que hagamos su voluntad. ¿Y cómo lo hace? Dice, haciendo Él en nosotros. Una evidencia, Ricardo, Juan y Javier, una evidencia de que el reposo nuestro es permitir que el Dios de paz haga en nosotros. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Primero, por medio de la oración, y segundo, por hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Y qué es lo que Dios nos ha mandado a hacer? Que aprendamos a hablar como Él nos enseña. Porque cuando hablamos como Él nos enseña y creemos lo que Él nos enseña, cuando nosotros hablamos, las cosas suceden. ¿Viste? Caramba, eso es un pastor, misterio. pero verdaderamente que lo es.
hay algo importante que cualquiera se hubiese puesto feliz de ver ese parapléjico que llevaba 38 años allí esperando ese milagro. Y los judíos, al verlo, lo que le preguntaron fue quién le había hecho eso, y en vez de estar contentos, agradables por este tema, lo que estaban era preguntando quién lo había hecho al paralítico, buscando o llenándose de argumentos de lo cual ellos nunca pudieron haber hecho jamás en esos 38 años. Nunca tuvieron misericordia con ese paralítico que llevaba 38 años, y de verdad que eso causa cierta molestia, cierta indignación de ver cómo la parte religiosa, las personas religiosas le hacen daño a las personas espirituales, y le hacen daño a los incautos, y le hacen daño a los desprevenidos. ¿Por qué? ¿Qué era lo que tenía molesto a los religiosos? Ver cómo Jesús había sanado a este hombre, y la excusa fue: ¿por qué cargas el lecho? No te es prohibido, no te es lícito, porque nuestra religión dice que debemos estar en reposo. Y de ese reposo, que bueno, no es lo que Dios nos viene hablando, pero siempre Jesús les habló a ellos, porque lo primero que les dijo es: en el día de reposo mi Padre trabaja y yo trabajo también. ¿En qué trabajan? En la sanidad física, en la sanidad mental, en el bienestar de los escogidos de Dios. Pero la religión o la religiosidad no permite que el religioso vea eso. Él quiere cumplir su religión sin entender, en el caso de los tiempos de Jesús, sin entender que Jesús era el que en su religión Moisés les había prometido de que vendría un Salvador, que venía como hijo de David a mostrar un reino diferente, un reino mejor. O, para explicarme mejor, para nosotros la palabra reino no es realmente la que nosotros manejamos, sino gobierno. Un gobierno que iba a ser realmente Dios y no el hombre. Porque cuando Dios comenzó a reinar sobre el pueblo de Israel, pues logró sacarlos de la esclavitud en Egipto. Logró incluso ubicarlos en la tierra prometida, lo que es Israel, que luego ellos lo dividieron entre Israel del norte e Israel del sur. Y allí era Dios quien lo gobernaba. Sin embargo, un día le pidieron al profeta Samuel que le pusiera un presidente, por decirle así, un rey, que es lo que es para nosotros un presidente. Y cuando el profeta Samuel, muy triste por cierto, va donde Dios casi llorando, dolido, diciéndole: oh Señor, tu pueblo me ha desechado a mí, porque están pidiendo un rey. Entonces Dios le hace ver a Samuel como profeta que no estaban desechando al profeta, sino que estaban desechando era a Dios, al mismo Dios. Porque el profeta lo único que hacía era transmitir las mismas palabras que Dios le decía, pero esas palabras no eran del profeta. Entonces Dios le dijo: acepta, ellos quieren un rey o un gobernador o un presidente, acéptalo, pero dile todos los sufrimientos que van a pasar cuando renuncien a mi gobierno para preferir el gobierno de un hombre. Los resultados, mis hermanos Ricardo, Javier, Juan, los resultados los vemos hasta el día de hoy. ¿Quién estaría gobernando mejor en Cuba y en Venezuela, por mencionar dos países nomás? Bueno, y en Colombia, pero por mencionar esos dos países que están sufriendo más que todo, y que ojalá en Colombia Dios nunca permite que se monte el sistema de gobierno más perverso. ¿Quién funcionaría o cómo estuviera el pueblo si en Venezuela, en lugar de estar gobernando Maduro, estuviese gobernando Dios? Díganme ustedes. Un gobierno increíble. perfecto. Perfecto, sí señor. Por eso, bueno, ahora traslademos a Colombia. Digamos, ¿no sería mejor que a Colombia la gobernara Dios en lugar de Santos? Claro que sí. Entonces el hombre ha venido padeciendo, quejándose y quejándose
Y se quejan de Dios cuando ellos fueron los que escogieron. Desecharon el gobierno celestial, desecharon las leyes de Dios y están sometidas a las leyes de los hombres. Están sufriendo las consecuencias de una mala elección de hace muchísimos años. Precisamente por esas obras, esos milagros, los judíos procuraban matar a Jesús. Matar a Ni siquiera Jesús. lo despreciaban, sino que procuraban matarlo. Procuraban matarlo, fíjate, y hasta el día de hoy se ven esas cosas. Cuando realmente nosotros queremos servirle a Dios, vamos en contra del sistema del mundo, vamos en contra del sistema religioso. Entonces nosotros de alguna manera también somos aborrecidos por la gente. Disculpe, pastor. Dime. Para culminar con lo que estábamos hablando ahorita del día de reposo. Para nosotros entonces nuestro reposo es permitir que Dios haga en nosotros. Exactamente. Bueno, y entonces el reposo como mandamiento para los judíos, al fin fue una figura para lo que hoy es el reposo. Un rudimento. Un rudimento. Una figura como lo fue el agua, como lo fue el aceite, como lo fue el corderito que mataban cada año. Lo mismo era el día de reposo. Que Dios lo puso de esa manera, ninguna obra haga. Precisamente nosotros por las obras de la ley, dice el apóstol Pablo, ningún hombre puede ser justificado, ¿verdad? Sí. Nosotros lo que tenemos que hacer son las obras de fe. ¿Cuáles son las obras de fe? Hacer lo que Dios nos dice. Por ejemplo, hablar como Dios nos enseña es una obra de fe. Congregarnos es una obra de fe. Orar sin cesar es una obra de fe. Perseverar en la oración es una obra de fe. Orar constantemente es una obra de fe. Orar siempre sin desmayar es una obra de fe. Orar con espíritu ferviente es una obra de fe. Meditar en la palabra de Dios es una obra de fe. Guardar las palabras de Dios en nuestro corazón es una obra de fe. Leer las palabras que Dios nos habla es una obra de fe. Cuando hacemos eso, Dios hace en nosotros lo que nosotros necesitamos. Mira que en en Mateo capítulo 6, versículos 31, 32, 33, Jesús dice, si buscan primeramente, fíjate Ricardo, si buscan primeramente el gobierno, el reino de Dios y sus leyes, o sea, su justicia, Dios les añadirá todas las cosas que Dios sabe que ustedes necesitan. Ahora, yo hago una pregunta, a ver si me han callado. ¿Cuál sería el reposo de nosotros en ese respecto? Mira, si Jesús dice, busquen primeramente el reino o el gobierno de Dios y sus leyes y su justicia, y por ustedes hacer esto, mi Padre Dios les añadirá todas las cosas que Dios sabe que ustedes necesitan. Yo les voy a decir cuál es mi reposo. Precisamente dedicarme más que todo a buscar cómo opera Dios en el gobierno, cuáles son las leyes de Dios, qué es lo que Dios manda. Cuando yo hago eso, Dios se encarga de añadirme las cosas que Él sabe que yo necesito. Entonces yo me he acostumbrado y les he enseñado a ustedes, porque naturalmente, primero yo no nací pastor, yo no nací creyente. Yo tengo apenas 25 años en esta profesión, luchando conmigo mismo, luchando contra el sistema religioso, que también me agarró a mí y me engañó por un tiempo. ¿Ves? Luchando contra todo eso, luchando conmigo mismo, luchando con mi entorno. ¿Ves? Aprendí que yo no debo hacer nada si no se lo encomiendo a Dios. Porque Dios dice que si yo le encomiendo mis obras, Él afirma mis pensamientos. Es decir, Él me pone a pensar en qué es lo que debo hacer. Y en Filipenses dice de que Dios produce en mí tanto el querer como el hacer por su buena voluntad.
Entonces yo cada día le encomiendo a Dios cada cosa y tengo paciencia esperando y persevero en hacer lo que Dios me dice hasta que yo vea los resultados. Y he comenzado a verlos. Porque las cosas del Espíritu de Dios no es magia, no es una fantasía, es producto de un procesamiento en el cual nosotros hagamos lo que Dios dice, perseveremos en hacer lo que Dios dice y tengamos la paciencia en esperar que se haga lo que Dios dice mientras nosotros logramos creer en eso que estamos hablando constantemente. Ese es un proceso, Ricardo, y esa es nuestra profesión, la profesión de nuestra esperanza. Es la profesión por medio de la cual Dios nos enseña a creer, nos enseña a confiar en Él, nos enseña a esperar en Él y nos enseña a vivir en reposo. Ese es el proceso que vamos Ese es el proceso. sacando lo vil y entrometiendo lo precioso. Lo precioso, entre sacamos lo precioso de lo vil, desechamos lo vil y hablamos lo precioso. Y tú que pasaste por otras congregaciones, tú sabes que jamás te enseñaron esto. De acuerdo, era algo mágico, como decía Una yo, fantasía. que nunca permitía que observáramos los resultados, que viéramos los resultados, porque en realidad no se dieron. Y no tenían en cuenta las leyes, por ejemplo, la ley de siembra y cosecha. Esa es la única que siembra, pero la ley de causa y efecto jamás se vio. El proceso de que todo es causado. Causamos lo bueno, causamos lo malo. Entonces, como es mejor lo bueno, tenemos que aprender a causar lo bueno, porque lo malo ya somos expertos en causarlo, ¿verdad? Juan Manota, que también vino de otras congregaciones donde padeció mucho y nunca vio los resultados. ¿Qué tú puedes decirle a nuestra vasta audiencia, Juan, sobre este punto? Les puedo decir que cuando no tenemos a alguien que nos guíe realmente, que nos hable la palabra sin adulterar, pues estamos extraviados, no podemos ver, estamos ciegos. Se cumple lo que dice por ahí la palabra, ciego guiando a otros ciegos. No se ven resultados, no hay absolutamente nada de qué agarrarse. Yo le hago una pregunta a los tres que están aquí acompañando. Realmente, ¿qué diferencia pueden ver ustedes entre lo que conocieron anteriormente y lo que Dios en este ministerio les está enseñando a ustedes? Lo resumo en una palabra, luz. 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 Okay. Luz a mi entendimiento. Correcto, yo entiendo esa expresión. ¿Cómo se lo dirijas a nuestros oyentes? Conocimiento. ¿Qué significa tener luz en tu entendimiento? Es entender, es comprender, es recibir la palabra de Dios y creer, pero no creer porque sí, sino creer porque entendiste, porque te quedó claro, porque hay evidencia en la palabra de que así es, de que es verdad. O sea, en comparación con el conocimiento anterior que te impartieron en los otros lugares, tú ves una gran diferencia a favor tuyo. Sí, señor, a favor mío. En cuestión de resultados es evidente el avance que en poco tiempo, porque al fin es poco tiempo, llevo 1 año y medio, por ahí en junio cumplo 2 años estando en Rema, y es evidente el cambio que he visto en mi vida. Y que los primeros días y los primeros meses en nuestro ministerio no fueron fáciles para ti, por cuanto estabas en una transición de pasar de la religiosidad a lo espiritual, ¿cierto? Al principio no entendía, y es más, ni siquiera quería entender. Además. Ni siquiera quería entender Además. porque es una cosa que al principio, como es tan diferente, a uno le asusta. Normalmente uno como que se cierra, es algo natural, además de que en otras congregaciones nos hacen que nosotros tengamos miedo de escuchar otra cosa y bueno. Sí, Veníamos- y es fuerte. Es fuerte, es un cambio fuerte. Es fuerte, ¿por qué? Porque ustedes cuando llegan acá dicen, bueno, pues entonces todo lo que me enseñaron Claro, basura. es basura. Que es lo, ¿Dónde queda? que es lo más difícil. Y es lo que me ha sucedido con muchas personas que han llegado a decirme, pastor, déjeme con ese conocimiento malo que yo tengo, no me enrede más. ¿Viste? ¿Qué dice Ricardo? Que veníamos acostumbrados, o la religión enseña que
aunque usted no entienda, crea. Y eso Es es algo imposible. Eso es un veneno con unas consecuencias terribles. Mira, te voy a decir, Ricardo, ya voy, Javier, te voy a decir, cuando a ti alguien te dice, cree sin entender, te está diciendo, no pongas en práctica los mandamientos de Dios. Porque el salmista te dice, buen entendimiento tienen todos los que practican el mandamiento. Cuando a ti te dicen, trata de creer sin entender, te están negando la oportunidad de que tú pongas en práctica lo que Dios te manda. Mira que ni siquiera se dan cuenta de eso. ¿Qué dice Javier? Bueno, yo le iba a decir lo siguiente, no es fácil derribar varios años de tradición en un ser humano o cuando la persona está sometida a una religión, no es fácil. Por supuesto que no es fácil, por eso se necesita la perseverancia. Y esa es la razón, Ricardo, Javier y Juan, por la cual nuestro ministerio no es de un crecimiento que llegan 20, 30, 40 personas. ¿Por qué? Porque no aguantan la transición del cambio, no la soportan, porque ellos fueron enseñados a recibir el Espíritu Santo, a recibir a Jesucristo en una vana oración de 1 minuto. Fueron enseñados a tener el Espíritu Santo así, recíbelo en un soplo. ¿Ves? Cuando vienen a conocer la verdad de que Cristo se va formando, de que la vida de Dios o el Espíritu de Dios se va formando en la medida que vamos oyendo las palabras de Dios, las leemos constantemente, oramos, meditamos, compartimos y enseñamos. La gente no espera ese proceso, porque ellos están acostumbrados a impóngame las manos para yo recibir esto, sópleme para recibir esto, la sanidad la recibo porque el pastor me impone las manos. Entonces le han dado un evangelio Mágico. Un evangelio como el café instantáneo. Que tú recuerdan ustedes que anteriormente se compraba la bolsa de café, había que hervirlo, había que colarlo y después echarle la leche y todo eso, ¿no? Y ahora el café te lo dan instantáneo. Así es. Entonces ese evangelio instantáneo es el que le gusta a la gente, y ese evangelio instantáneo es el que ha dañado el corazón de la gente. Así es, pastor. Es un veneno verdaderamente lo que la religión transmite a cada una de las personas. Y como comentaban en la mesa, arraigar todo ese conocimiento, toda esa tradición, se vuelve un proceso. Y hay que dejar en claro que es que no es que a Rema le parece que así es, o al ministro Julio Pastor le parece que así es. No, sino que hay evidencia en la palabra de que así es, de que así son las cosas. No es que nos parece, es que es así. Es que es así. Y que no es el ministro Julio Pastor. Exactamente. No es el ministerio Rema, es Dios a través de nosotros, como en el tiempo del pueblo de Israel. No era lo que la gente pensaba, sino que era que Dios solamente trataba con Israel. Y tampoco necesitamos esos éxtasis de que Dios me dijo, hermano, y tales. No, Los que yo tuve un gritos. sueño y que tales. No. En la palabra ahí está muy claro, solamente que no sabemos leer, de que no tenemos comunión con Dios para recibir revelación. No saben lo que es verdaderamente la oración, no saben leer para entender. Fíjate que Jesús dijo, el que lee, entienda. Entonces nosotros, yo creo que fue Ricardo quien me dijo hace un tiempo que Colombia sacó a nivel mundial el último puesto en comprensión de lectura. ¿Fuiste tú, verdad? Así es, pastor, es vergonzoso. Es vergonzoso. Entonces imagínate, leyendo la Biblia, que es un misterio, si el mentor no entiende lo que está en la Biblia, ¿cómo estarán los discípulos? ¿Ve? Ahora, nosotros no nos jactamos del ministro Julio Pastor. Nosotros no nos jactamos del ministerio de enseñanza Rema. Nosotros le damos la gloria a Dios, que a Dios le ha placido enseñarnos estas cosas a nosotros, y que hay evidencias que ustedes mismos pueden comprobarlas. Así es. De acuerdo, es un mandamiento comprobar las escrituras, Es un lo que mandamiento. está escrito. Y de pronto he allí uno de los grandes errores, que por pereza, por flojera, por negligencia, ninguna de las personas que recibe el agua que transmite su predicador comprueba esos espíritus, porque no son enseñados, no ponen en práctica lo que es Proverbios 4:20 al 22,
y es allí donde no comparten, no enseñan, no meditan, y ese es el proceso que Dios nos enseña para llegar a alcanzar sus bendiciones. Bueno, y todos ustedes saben que como ministro de esta congregación, pues aquí tenemos nuestras luchas con la misma gente, porque fallan mucho y no se ve el resultado. Entonces, ¿por qué se ve el resultado en unos y en otros no? Porque el que no hace como Dios enseña, jamás va a ver los resultados que Dios promete. Quien no se bebe el agua, pues obviamente no va a poder recibir ese efecto del agua en nuestro ser, en nuestro espíritu. Fíjense que hace un rato me decía Ricardo que llevábamos no sé cuántas fechas de estar ahí en Juan capítulo 5 y podemos pasar todo el mes de febrero, el mes de marzo, pasar Semana Santa ahí, y hay mucho que aprender allí, ¿verdad? Pero como nosotros no programamos, sino yo aprendí que el mensaje no es mío, yo soy el mensajero. Entonces, como mensajero, yo tengo que ir donde el dueño del mensaje en oración a pedirle perseverantemente cuál es el mensaje que él tiene para nosotros, qué es lo que él nos va a enseñar. Y eso lleva tiempo. Eso lleva tiempo porque yo tengo primero que estar seguro qué es lo que Dios va a enseñar. Tengo que entender lo que Dios va a enseñar para cuando yo venga a predicarlo, pues primero no predique lo que yo quiero, sino predique lo que Dios ha producido en mi corazón. Y eso que yo voy a predicar, debo entenderlo, porque si no lo entiendo, ¿cómo les puedo enseñar? Así es, pastor. ¿Qué tal si seguimos? Quedamos en el versículo 18 del capítulo 5 de Juan, en donde dice que los judíos procuraban matarle aún más a Jesús, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también se hacía igual a Dios, pues decía que era su Padre. Bueno, mira, ahora vas a leer ahí en Juan capítulo 10, el versículo 30, donde Jesús, de una manera más, no puedo decir atrevida porque no era un atrevimiento, pero una manera más osada de Jesús, lanza la expresión que ustedes van a leer. Yo y el Padre, uno somos. Uno somos. O sea, fíjate, lo querían matar porque él se hacía pasar como hijo de Dios. Ella decía, tú te haces igual a Dios diciendo que Dios es tu Padre. Entonces, ahí en el capítulo 10, él dice, mi Padre y yo uno somos. ¿Ves? Entonces, dándole a entender de que si tenemos por Padre a Dios, los hijos de Dios, dejemos ser dioses. Exactamente. Pero no somos dioses de petulancia, no somos dioses de arrogancia, no somos dioses de altivez. Somos dioses porque nos toca aprender lo que Dios nuestro Padre nos enseña para nosotros hacerlo igualmente. Eso es lo que nos identifica como los dioses, hijos de Dios. Es algo que si no se enseña bien y no se entiende bien, hace daño. Un mensaje mal trazado le hace daño a la congregación. Y es lo que durante 2000 años la iglesia ha estado mal enseñada, mal instruida. La iglesia ha sido violentada, ha sido violada en sus leyes y sus derechos. Y la iglesia no ha podido mostrar, pero Dios nunca se queda quieto, nunca se queda quieto. Y yo he consagrado mi vida a Dios. Mi relación con Dios, hermanos que me escuchan, está por encima de cualquier cosa. Como hombre sufro, padezco mis necesidades porque hay que pagar un precio para poder hacer este trabajo. Por cuanto nosotros llegan 4 personas y lo más probable es que duren una semana, un mes, 2 meses, porque no soportan el tener que aprender esta profesión. Y como pastor, el pastor siempre quiere tener muchas personas para que el aspecto financiero del ministerio y de la congregación sea por lo menos, no sea malo, tenga un punto de equilibrio
esté bien nivelado. Pero ¿qué pasa? Que nosotros llevamos tiempo y no tenemos esa cantidad de gente que han pasado por aquí, porque no todos soportan. Incluso a Jesús no lo soportaron y se fueron, porque dijeron, dura es esta palabra. Y a mí me parece, y ustedes deben ser conscientes y testigos, de que aquí les enseñamos con las mismas palabras que el Padre enseña y que Jesús aprendió y enseñó de la misma manera. Tanto que ahí en Juan, capítulo 5, el versículo 30, Jesús vuelve a repetir que Él no hace nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre. Y es lo mismo que tengo que hacer yo y enseñarles a ustedes, porque nosotros venimos mal acostumbraditos a hacer lo que nos dé la gana, a hacer lo que nos parezca, y con todo y eso pretendemos o alardeamos de decir que somos cristianos, que somos hijos de Dios, porque la religión nos ha engañado. Y esto realmente no es que sea duro. Lo que es duro es que la gente entienda que debe renunciar a hacer lo que le da la gana, lo que ha venido haciendo siempre, y le toca aprender a hacer lo que Dios dice. A eso es lo que la gente, Ricardo, no quiere renunciar. De acuerdo. Y es lo que cuesta desprenderse del mundo. Y aún más en estas fechas. Fíjate, y desprenderse del mundo no significa que tú no te vas a divertir, que no te vas a distraer. Al contrario, la vida en Cristo es una vida de victoria, es una vida de triunfos, es una vida de alegría, de gozo. Mira que el profeta Jeremías dice que los pensamientos de Dios para con nosotros son pensamientos de paz. Ahí la paz en el hebreo es shalom. Los pensamientos de Dios es que a nosotros no nos falte nada. Que nosotros no tengamos nada roto. Oído, nada roto, nada dañado, nada de menos. ¿Ves? Y que Dios nos va a dar el fin de lo que nosotros esperamos. Y Él dice que su palabra produce en nosotros alegría y paz. Entonces, la gente piensa que lo divertido, lo alegre está en el mundo o en el sistema religioso. Y el verdadero gozo, la verdadera alegría está en Cristo. Porque es una alegría que no nos daña ni dañamos. Mientras que en el mundo, por ejemplo, yo lo digo para vergüenza mía, pero para testimonio de lo que Dios ha hecho conmigo. En el mundo, tener relaciones con muchas mujeres es muy sabroso, es muy rico, ¿verdad? Es una gran diversión, una gran distracción, placeres. Pero en Cristo, nosotros podemos teniendo una sola esposa, una sola mujer, podemos disfrutar más y más sano sin hacerle daño a nadie ni hacernos daño a nosotros. Porque en el mundo los adúlteros le hicimos daño a las mujeres con las que adulteramos. Le hicimos daño a nuestra esposa, o hablo de mí. Le hice daño a tantas mujeres que esperaban matrimonio de parte mía, o esperaban que yo la sacara a vivir. Le hice daño a mi esposa, le hice daño a mis hijos, me hice daño yo y le hice daño a mis finanzas. Ya tú ves, mientras que en Cristo gozamos de nuestra mujer, nos deleitamos con nuestra mujer, no le hacemos daño a nuestra esposa, no le hacemos daño a las otras mujeres, no le hacemos daño a nuestros hijos, no nos hacemos daño nosotros, ni le hacemos daño a nuestras finanzas. Entonces, ¿dónde está la mejor diversión? Díganmelo ustedes. En Cristo. En Cristo, Así sí, es. Señor. Adicional que todo esto tiene una recompensa y es una ley que se llama causa y efecto, que nosotros mismos podemos comprobar. Entonces, he allí donde está el verdadero gozo, el verdadero regocijo, como llama Pablo en los Filipenses, regocijados. Regocijarnos siempre, siempre. Es que precisamente es que tenemos que aprender a ver un gozo diferente al que nos ofrece el mundo. Fíjate, Ricardo, Javier y Juan, en el Salmo 112, versículo 1, 2 y 3, oye, ahí hay algo maravilloso. Dice que nosotros garantizamos
la vida, la salud y el bienestar de nuestros hijos y de toda nuestra descendencia para siempre. Que bienes y riquezas va a haber en nuestras casas con el solo hecho de nosotros deleitarnos en gran manera en los mandamientos de Dios. Fíjate tú, todo el bien que nosotros causamos por aprender a deleitarnos en gran manera en lo que Dios nos manda, nuestra generación va a ser bendita, nuestra descendencia va a ser poderosa y en nuestra casa y la de nuestros hijos va a haber bienes y riquezas. Entonces, por favor, eso es mejor que cualquier otra cosa. Por supuesto. Y bueno, y sabiendo esto, si no ponemos en práctica, mira, somos hasta tontos. Exactamente, exactamente. Y no amamos, insensatos. Y realmente no amamos a nuestros hijos, ni amamos a nuestra descendencia, ni siquiera nos preparamos y las preparamos a ellas, porque dice, tu descendencia será poderosa, mira, poder. Tu generación va a ser bendita, o sea, gente de bien. Y bienes y riquezas. Mira que nosotros podemos lograr con nuestra descendencia, con el solo hecho de aprender a deleitarnos en gran manera en lo que Dios nos manda. O sea que debe ser un deleite la oración. Debe ser un deleite el venir aquí a esta emisora a hablar de las cosas que Dios nos enseña. Debe ser un deleite meditar. Y eso cuesta tiempo, eso lleva tiempo, porque no se aprende uno a deleitarse en la meditación cuando nos cuesta trabajo meditar, porque nuestra mente es una mente loca, que estamos pensando en una cosa y llega otro pensamiento, y llega otro, y llega otro. Entonces siempre estamos divagando. Pero cuando ya tenemos las palabras de Dios en nuestros corazones, pues es más fácil meditar, pensar en lo que ya está en nuestro corazón. Así es. Continuando con el capítulo 20, menciona, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas les mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Fíjense que en ese versículo 10, en esos dos versículos, el 19 y el 20, es cuando Jesús dice que nosotros como hijos, como lo hizo Él, no podemos hacer nada por nosotros mismos. Como hijos, como hijos de Dios, como los dioses, no debemos hacer nada por nosotros mismos. Eso nos priva de hacer nuestra voluntad. Tenemos que aprender a conocer la voluntad de Dios. Igualito así como Él dice. Lo que Dios nos manda. Entonces, cuando ya sepamos, eso lo hacemos. Lógicamente, eso no impide nuestro trabajo, que hay que trabajar. Eso no impide nuestras obligaciones rol en el hogar. Nuestro rol en el hogar, al contrario, lo reafirma. Pero que, por ejemplo, vamos a comprar una casa. Vamos a suponer ya el matrimonio, Ricardo con su esposa Verónica y su hijo, a quien yo con mucho amor le digo el leoncillo, a Samuel La Madrid. Ricardo piensa comprar una casa. ¿Qué es lo más correcto? Se reúne con su esposa, con su hijito allí, que tiene un año, menos de 2 años, pero no importa, los niños están allí. Mira, Vero, tengo pensado comprar una casa, entonces mira, vamos a encomendarle este asunto a Dios. Vamos a encomendarle este asunto a Dios. Que no sea lo que yo quiero ni lo que tú quieres. Y que este niño sea testigo aquí desde niño de cómo Dios funciona, cómo Dios enseña y de qué manera podemos obtener todos los beneficios que Dios nos ha prometido. Entonces vamos a permanecer un tiempo encomendándole a Dios hasta que Dios produzca en nuestros corazones cuál es la casa, dónde, el valor, cómo la compramos y la provisión de que Dios nos va a dar. Entonces, si nosotros acostumbramos a hacer las cosas de esa manera, siempre vamos a salir victoriosos, aunque demoremos un poco en perseverar y en tener paciencia, como dice Pablo en Hebreos. No pierdas tu confianza en Dios, porque tu confianza en Dios tiene galardón grande.
aunque te es necesaria la Paciencia. paciencia, para que después de haber hecho la voluntad de Dios, obtengas La promesa. la promesa. O sea, nadie puede obtener lo que Dios le ha prometido si primero no persevera en hacer lo que Dios le ha dicho. Entonces, todas las religiones mantienen a la gente como si estuvieran en un manicomio, ¿eh? Como si... mantienen a la gente incoherente, y nosotros tenemos un tremendo trabajo. Es Tenemos una función. responsabilidad. O sea, Dios nos está delegando a nosotros una responsabilidad, cuya responsabilidad no va a ser fácil, porque nosotros creemos que porque ya nosotros entendemos o estamos entendiendo estas cosas, a todo el que le hablemos nos va a aplaudir. Es todo lo contrario. Incluso nuestra propia familia nos va a rechazar, porque para que ellos entiendan lo que ya nosotros entendemos, deben pasar el tiempo que nosotros hemos pasado luchando en esta batalla de la fe para poder entender lo que hasta ahora hemos entendido. Lorena Mesino comparte en nuestro grupo de WhatsApp, dice, somos dioses no por arte de magia, sino porque nos toca aprender a hacer las cosas que nuestro Padre enseña. Maravilloso eso que dice Lorena. ¿Por qué? Porque está tal cual como Dios lo ha enseñado. Y a mí me satisface sobremanera que nuestros oyentes, nuestra congregación, entienda, aprenda, para que valoren el ministerio, amen a Dios y bueno, nos alentemos, como es el mandamiento, los unos a los otros con estas mismas palabras. Porque esta no es función del pastor, esta es función de todos los miembros del cuerpo de Cristo y en este caso de todos los miembros de nuestra congregación, que debemos hacer las cosas no como nosotros queremos, sino como Dios, nuestro Padre, nos enseña. Son las 7:33 de la noche. Vamos a seguir. Por supuesto. Hasta las 8 de la noche. Hasta las 8, si quieres hazte una pausa musical ahí para que... poner la cortina ahí para que la gente cuando escuche esta cortina identifique Ministerio de Enseñanza Rema. Identifique que Rema Estéreo es una potencia del Ministerio de Enseñanza Rema, una escuela de capacitación, entrenamiento y formación de personas que deseen servirle a Dios. Siempre hay que buscar la cortina desde el principio, en el principio. Usted nos va a identificar a nosotros con esta cortina musical, que me gané el apodo del James Bond del Evangelio por utilizar esta cortina. Así que bueno, y además en estos días nosotros estamos en prueba apenas. Somos unos osados, somos unos atrevidos mandándonos hacia el aire, porque pues apenas estamos configurando todas las cosas aquí en la emisora. Para los que nos quieran ver, también estamos en la aplicación Ustrian y allí ubican Rema Estéreo con la tilde en la segunda E y nos encontrarán. Pero lo vamos a cambiar en estos días. Vamos ¿Se va a a cambiar? Sí, vamos a cambiarlo para que sea sin la tilde, ya que a veces hay conflicto Se ahí con dificulta. esa, Sí, con sí, esa que tilde. sea sin la tilde y que se escriba la palabra estéreo en español. En español. En español. Y lo otro también es que próximamente, cuando nos entreguen la página web, también habrá una aplicación que podrán encontrar en Apple Store totalmente gratis para que la apliquen en su iPad, en su computador, en su iPhone, y desde allí con solo dar un clip o un, como es nosotros, o la parte sí, de tocar la aplicación, pues inmediatamente podrán Acceder a la radio. escucharnos, sí. A la radio y Escucharnos al video vernos. también, sí. Escucharnos y vernos. Bueno, leemos en Salmo 82, procediendo, versículo 1 y 2. Dice, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses
juzga. Bueno, observa, Dios está en la reunión de los dioses. Eso nos muestra a nosotros que Dios se reúne con sus hijos. Así es. Dios no se reúne con los hijos del diablo. Ayer que me encontré una persona aquí que le llamó la atención el frente de la emisora, el aviso, y que ha pasado varias veces por aquí, pues me decía precisamente que ¿por qué nosotros nos identificamos con el nombre de Rema? Y bueno, yo le expliqué que la palabra Rema no es una palabra en español. La palabra Rema es una palabra del griego que significa que lo que Dios habla sucede. Y que si nosotros, la palabra que Dios nos enseña, logramos creerla en nuestro corazón, entonces lo que nosotros hablemos, pues también se va a dar, se va a hacer una realidad, que es lo que se llama Rema, que es lo mismo que el arcángel Gabriel le dijo a María: María, vas a tener un hijo. La jovencita señorita virgen dice: pero ¿cómo que yo voy a tener un hijo si yo no tengo marido? Le dice: no, que el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, te alumbrará, te iluminará, entenderás que tú eres la mujer de la palabra profética de Isaías 7:14, donde dice que una mujer señorita o una mujer virgen, porque allí la palabra virgen no es un título de nobleza, sino que la palabra virgen es una condición de la mujer que no ha tenido marido. Dice: la mujer que no ha tenido marido concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa que Dios está con nosotros. Entonces María dijo: ahora entiendo, y se hizo Rema, ¿verdad? La palabra del ángel se hizo Rema cuando María entendió, porque María quedó embarazada hasta que a los 9 meses dio a luz un hijo sin que José la hubiese tocado. Listo, seguimos. Ahí dice, entonces Dios juzga ahí en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Eso, en medio de los dioses juzga. O sea, Dios con sus hijos comienza a juzgarnos. ¿Por qué no han hecho esto? ¿Por qué no han hecho lo otro? O sea, en cada predicación Dios está juzgando a sus hijos, diciéndoles, enseñándoles, redarguyéndoles, corrigiéndoles e instruyéndoles en su justicia, con el fin de que Dios quiere perfeccionar a sus hijos y capacitarlos para toda buena obra. Entonces, cada mensaje debe contener la enseñanza, el redarguir, el corregir y las instrucciones para que pueda Dios juzgar a sus hijos. Porque Dios no juzga ni se reúne con los hijos del diablo. Que eso fue lo que comencé a decir hace un rato del joven este que apareció ayer. Me decía: pero entonces hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Digo, bueno, si no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice Dios, lo enseñó Jesús en la parábola del trigo y la cizaña, donde el trigo representa a los hijos de Dios y la cizaña a los hijos del diablo. Y si lo dice Dios, es porque es verdad. Y si es verdad, porque hay que creerlo. Sí, señor. No hay manera de objetar eso. Es correcto, y nosotros aquí no hablamos por nuestra propia cuenta, como incluso lo dijo Jesús también en Juan 8:28. Nada hago por mí mismo. Según me enseñó mi Padre, así hablo. Por eso mi Padre que me envió siempre está conmigo. Porque cuando yo hablo como mi Padre me enseña, yo hago lo que a mi Padre le agrada. Fue una costumbre, un hábito de Jesús decir, antes de lanzar cualquier pensamiento o expresarse, decir: escrito está. Escrito está. Eso fue una característica dentro de las cosas que él decía. Y de todos los hombres de Dios, porque al igual el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, es decir, todas las epístolas del Nuevo Pacto, porque en el Antiguo Pacto no hay epístolas, todas las epístolas del Nuevo Pacto tienen fundamento en las escrituras del Antiguo Pacto. Y el fundamento es que tanto Pablo como Pedro, como Juan, como Santiago, siempre se fundamentan en la escritura diciendo como está escrito. ¿Qué decía Javier? Bueno, aquí recibiendo, la escritura no puede Acércate ser... un poquito más. La escritura no puede ser... un poquito más. La escritura no puede ser quebrantada.
Exacto, la escritura no puede ser quebrantada. ¿Qué significa esto que dijo Jesús? Que la escritura no puede ser quebrantada, es que la escritura no puede ser modificada. Aunque los hombres traten de modificar las escrituras, el contenido, escucha esto Ricardo, el contenido, la sustancia de lo que está escrito, aunque los hombres violen, transgredan, tergiversen las escrituras siempre está establecido. Lo que está escrito, escrito está. Funciona de acuerdo a cómo está escrito y no a como los hombres traten de reformar las escrituras. No hay otra manera. No hay otra manera, indefectiblemente. Es una característica de este ministerio confirmar todo eso. Es una práctica, es un instrumento en nuestra oración donde continuamente nuestro ministro lo está poniendo en práctica y manifestándonos en la oración de que nada hace que no esté fundamentado o que esté sustentado en la escritura. Bueno, y ustedes son conscientes que aquí, aunque ustedes no traigan las Biblias, porque hay 2 monitores donde todo lo que yo hablo está sustentado con las escrituras, con las epístolas, con los libros históricos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y con todo el contenido de la Biblia, los 66 libros, entre libros y epístolas, son 66 porciones en lo que está dividido la Biblia que nosotros usamos. Todo eso está fundamentado en lo que Dios tiene establecido. Y si está escrito fue porque Dios lo estableció. Aunque la gente trate de cambiar, la Biblia la han tratado de modificar, lo que Dios mandó a escribir prevalece porque eso es lo que está establecido. Aunque la escritura la lleguen a modificar, la escritura no va a ser quebrantada porque lo establecido ya hecho está. Así es. Dice el versículo 2 del capítulo 82 de Salmo: ¿hasta cuándo juzgarán injustamente? ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente? Y aceptarán las personas de los impíos. Bueno, es una fíjate, pregunta. Juan, allí Dios, que está reunido con sus hijos los dioses, los está juzgando. ¿En qué los está juzgando? Hombre, ¿hasta cuándo van a ustedes a juzgar Injustamente. injustamente? O sea, ¿por qué si ustedes son dioses, juzgan como los hombres? ¿Por qué si ustedes son dioses, hijos míos, por qué aceptan a los impíos que le hacen daño a la gente? ¿Viste? Esa es una especie de juicio o de reclamo que Dios le hace a sus hijos, a los dioses. Como dioses debemos representar a Dios. Es que ese es el papel de los dioses. Y en Dios no hay injusticia. Y la primera representación nuestra de parte de Dios es aprender a hablar como Él habla y aprender a juzgar como Él juzga. Cuando nosotros o cuando una persona cambia algo que Dios ha hablado, ya no está actuando como los dioses, está actuando como los impíos. ¿Y qué hacen los impíos? Ahí está escrito. Primero, no entienden, no saben, están en tinieblas. Y cuando hablan, dice que remueven los fundamentos, los cimientos de la tierra. O sea, aquello con lo cual Dios ha establecido. Ellos al hablar sin entendimiento, sin saber nada y estando en tinieblas, lo que hacen es que remueven, afectan los Cimientos. los fundamentos de la tierra. Así es. Muy bien. Tenemos que entonces aprender a juzgar justamente, a hacerlo así, a la manera de Dios, como Dios enseña. Porque de otra manera, si decimos que somos dioses y no estamos haciendo como Dios nos enseña, somos unos mentirosos. Somos falaces, estamos engañando a la gente, somos impíos. Somos impíos y hasta peor que los impíos, porque por lo menos el impío es impío porque no sabe. El impío es impío porque no entiende. El impío es impío porque está en tinieblas. Pero tú dijiste hace un rato que tú estabas en luz. Entonces ya tú no eres impío. Claro. Cuando funcionamos diferente a como Dios nos enseña, pues Dios nos reprende más. Porque dice, pero es que primero tú eres hijo mío. Tú eres uno de los dioses. Por lo tanto, tienes que funcionar como yo te enseño. Porque el Padre todo lo que hace, lo muestra al Hijo
para que el hijo lo haga igualito. Igualito. El hijo hace lo que le ve hacer, Lo que le ve al padre. Bueno, y tú puedes experimentarlo con el leoncillo. De Que acuerdo. él te ve a ti haciendo algo y él quiere hacerlo también. Así es. Él imita todo, tanto lo bueno como lo malo que Como lo hagamos. malo. Entonces Dios, que es Dios bueno, nunca nos enseña nada malo. Nosotros también tenemos que procurar no transmitirle nada malo a nuestros hijos, no contaminar a nuestros hijos, porque ignorantemente lo hemos hecho. Cosas que ya nosotros no debemos hacer, y eso es lo que se llama la transformación. Lo que Dios hace con nosotros, nos transforma. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo nos transforma? Renovando nuestro entendimiento. Bueno, nos acercamos al final de nuestra programación por esta noche. Queremos bendecir a nuestros oyentes. Queremos bendecir a Barranquilla, a Colombia, y quiero hacer una oración por la protección de todos los habitantes de Barranquilla con esta fiesta del Departamento del Atlántico y de Colombia. Como también quiero pedirle a Dios que el agua lluvia natural con el que se alimentan los ganados y con el que reverdece la tierra, por favor Dios, mándanos un poco de lluvia para las fincas principalmente, para los ríos, porque hay mucha gente pasando necesidades. Entonces, en el nombre de Jesucristo, Padre, te ruego que la lluvia que desciende de los cielos, de las nubes, por favor que caiga en los lugares donde es necesario, que mantenga el río Magdalena y todos los ríos de Colombia con una buena cantidad de agua, de manera pues que todos los que se benefician con la lluvia puedan recibir esa bendición de parte tuya. En el nombre de Jesucristo es mi petición, como también te doy gracias por mandar la lluvia espiritual, que es tu palabra, para que en nosotros pues haya alimento espiritual, abriendo tú las ventanas de los cielos y derramando sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Y reprende por nosotros al devorador y todo lo que afecta el fruto de nuestro trabajo. Padre, en el nombre de Jesucristo, también te ruego que tus ángeles, los espíritus ministradores que tú has enviado para que sirvan a favor de los que serán herederos de la salvación, nos cuiden, nos protejan, nos aparten de todo peligro, de todo mal, de toda acción delictiva, a todos nosotros, a toda la gente que está en Barranquilla, en Colombia, en el mundo entero. Y que tus ángeles cuiden y protejan todo lo que tenemos en este lugar donde nos congregamos y en esta emisora. Tus ángeles, Dios, como tú enseñas, son poderosos en fortaleza. Ellos ejecutan el decreto de esta oración, el decreto de esta confesión, porque tus ángeles solamente obedecen a la voz de tu precepto. Y como yo he aprendido a hablar como tú hablas, como yo he aprendido a hablar como tú enseñas, como yo he aprendido a hablar como está escrito, tus ángeles, Señor, van a obedecer a esta oración. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 7:50 de la noche, así que culminamos hoy. Sí, vamos Por esta noche. a invitar, pues bendecimos a Barranquilla y le doy gracias a Dios por que en esta mesa de trabajo me acompañó Ricardo Lamadrid, Jorge Luis Araujo, que fue a hacer su trabajo de llevarle palabra de bendición a las hermanas Freile, Yolanda Mariluz y Gladys Freile, fue con su esposa. También me acompaña en la mesa de trabajo Javier Fonseca y controlando el sonido Juan Manota. De verdad, muchachos, los bendigo a ustedes. Le doy gracias a Dios por haber dispuesto en sus corazones no solamente trabajar en esto de la emisora, sino también hacer todo lo relacionado con lo que aquí se necesita, para la gloria de Dios. Amén.
Gracias. Buenas noches. Buenas noches.